Buenos días, hoy vamos a hablar sobre la corriente alterna trifásica. Bien, la trifásica, bueno, es un poco difícil de comprender, pero vamos a intentar explicarlo lo más sencillo posible. A ver, eh, bueno, vamos a ver que una máquina eléctrica, vimos antiguamente que teníamos por un lado un campo magnético, donde le introducíamos una espira y esta espira la hacíamos rodar. Al girar esta espira se inducía, por el principio de Faraday, una fuerza electromotriz que vimos que tomaba un valor senoidal, que lo que indicaba esto era básicamente pues, el giro de la espira. La espira iba girando entre 0 y 360 grados según la posición, iba adquiriendo un valor de voltaje mayor o menor según la cantidad de flujo que lo atrapara. Bien, ¿qué pasaría ahora si en vez de poner una sola espira, ponemos otra espira más? Lo que pasa es que desfasada un tercio de vuelta. Lo dibujaríamos así. Y luego otra espira más, desfasada otro tercio de vuelta. Y lo dibujaríamos así. Tendríamos como tres espiras formando, voy a dibujarlo, una espira, otra espira y otra espira. Tendríamos tres espiras desfasadas entre sí, un tercio de vuelta o 120 grados. Bueno, pues lo que va a ocurrir va a ser lo siguiente. Así como la onda inicial tendría esta forma, la siguiente onda tendría la misma onda que la primera, solo que desfasada 120 grados. Vamos a dibujarlo. El desfase, 120 grados. Tendríamos la segunda onda del voltaje inducido. Y la siguiente estaría otros 120 grados desfasado, 120 más 120 me daría 240 y tendríamos la tercera forma de onda. Y las tres juntas, 120 más 120 más 120, me darían 360 grados. 120 grados. Bien, a esta fase la vamos a llamar RST o antiguamente, como antiguamente se hacía, o también lo podemos llamar L1, L2, L3 por ahora. Lo que quiero que veamos es que internamente lo que hay son como tres generadores iguales, vamos a decir que producen 230 voltios, solo que la diferencia es que el desfase que se produce entre una onda y la otra es de 120 grados entre cada una de ellas, con lo cual podríamos decir ángulo 0, 120 y 240. Esto es lo que hemos intentado representar. En el caso de los apuntes, tendríamos que lo que estaría moviéndose sería un único rotor imantado y tendríamos los distintos electroimanes o las distintas bobinas que inducen la tensión y producen la generación de corriente en cada uno de las tercios de vuelta de dicho estator. Bien, esto es lo que hemos intentado representar aquí, las tres formas de onda, desfasadas 120 grados, y desde el punto de vista vectorial tendríamos pues, la representación. La podemos dibujar así, o esta sería la tensión R, la tensión S y la tensión T, y tendríamos pues un sistema trifásico con tres fases desfasadas entre sí 120 grados. Vale. Ahora nos encontramos con que, bueno, pues aquí tendríamos un par de bornas relativas a un bobinado, otro par de bornas referentes al segundo bobinado y otro par de bornas en el tercer bobinado. En la mayoría de los sistemas que vamos a encontrar, lo que se hace, o el sistema que utilizamos habitualmente, es el sistema TT, que consiste en coger las bordas negativas de cada uno de esos terminales y conectarlos entre sí, a su vez conectarlos a una tierra en el centro de transformación donde se encuentra el transformador y de ahí sacaremos una última línea que la vamos a llamar neutro. Esto será la fase R, esto será la fase S y esto será la fase T, con lo cual tendremos que a mi instalación le llegarán cuatro cables o tres, dependiendo si llega con o sin neutro, donde tendremos tres fases o tres cables de fase. Por eso utilizamos tres colores, gris, negro y marrón para las fases, y un conductor de neutro o un último cable que será el azul. En este caso irá sin tensión. Como vemos, entre fase y neutro, indistintamente de cada una de las fases, hay una tensión.
Vamos a poner, por ejemplo, que la tensión entre fase y neutro, en este caso, sería 230 voltios. La pregunta es, ¿qué pasaría ahora entre una fase y la otra? ¿Qué tensión ocurriría aquí? ¿Qué tensión habría entre la R y la S? Bueno, esto es un poco difícil de ver, pero vamos a intentar explicarlo de forma sencilla. Vamos a ver, por ejemplo, en este caso. Tenemos la tensión o el voltaje que adquiere valores positivos y negativos a lo largo del tiempo. En el momento en que el voltaje es máximo, aquí habrían pues 230 voltios. Bueno, esto no es del todo cierto porque sería el valor máximo en vez del eficaz, pero para que lo veamos habría pues el equivalente a 230 voltios de tensión. Y aquí pues tendríamos pues una cantidad que bueno, no llega a ser otra vez 230, pero tampoco es cero. Eh, Vemos que entonces la diferencia entre fase y neutro, que es cero, son 230 voltios, pero entre fase y fase es un poco más de 230. Sin llegar a ser el doble, pero llega a ser un poco más. Bueno, eh, esto vamos a ir viendo que se va a ir produciendo a lo largo del tiempo y desde el punto de vista, pues eso, podríamos coger y restar un valor menos el otro y obtener una onda senoidal y ver qué valor tiene. Pero como hemos dicho siempre, sumar y restar ondas senoidales no es lo que nos gusta y preferimos acudir a la trigonometría. Entonces, lo que vamos a ver es que aquí tenemos 230 voltios, aquí tenemos 230 voltios, que es la tensión entre fase y neutro, el neutro está en el centro, que vale cero. Lo que queremos saber es cuánto valdría esta distancia. Así que tenemos un triángulo rectángulo y aquí tendríamos la tensión entre fase y fase. Pues bien, no lo vamos a demostrar, pero desde el punto de vista geométrico se demuestra que la tensión entre fase y fase, es decir, esta línea va a ser igual a raíz de 3 esta línea, que es la tensión fase neutro. En este caso, si multiplicamos raíz de 3 por 230, me sale 400 voltios. Bien, pues esto es lo que teníamos aquí explicado. Eh, bueno, desde el punto de vista geométrico se demuestra así, aunque bueno, podéis comprobarlo haciendo un triángulo con un ángulo de 120 grados, dibujando aquí una distancia de 230, aquí una distancia de 230 y medir si esto valdrá 400 o no y lo podréis comprobar geométricamente. Lo interesante de esto es que todas las tensiones trifásicas o todas las redes trifásicas disponen entonces de dos tensiones. Una tensión entre fase y fase y una tensión entre fase y neutro. Es decir, siempre hay un par de tensiones. Así podemos tener tensiones como 400-230, 660-380, 380-220, 220-125. ¿Vale? Estas son las típicas tensiones que nos encontramos en Europa. Fijaros que siempre que hablamos de un sistema trifásico tendremos siempre dos tensiones, fase-fase y fase neutro. Sin embargo, la mayoría de las veces, bueno, pues no necesitamos hablar de las dos, puesto sí que si me dan una de ellas, la otra la podemos obtener despejando de esta ecuación. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que una línea de media tensión tiene un voltaje de 20 kilovoltios. ¿A qué voltaje nos referimos? ¿A este o a este? Bueno, pues por defecto, en una línea trifásica, siempre nos estaremos refiriendo a la tensión entre fase y fase. Así que la tensión entre fase y neutro se obtiene simplemente despejando o dividiendo entre la raíz de 3. Bien, vamos a ver ahora qué tipo de conexiones podemos utilizar para los receptores trifásicos. Hablamos de estrella y triángulo. Bien, eh, ¿qué significa conexión en estrella? Para empezar, la conexión en estrella consiste en coger y a un receptor trifásico. Un receptor trifásico básicamente es un receptor al que le podemos acoplar o que se puede conectar a una red trifásica. Una red trifásica tiene tres fases y un neutro, y aquí tenemos el receptor y lo queremos acoplar a dicha red. Generalmente el receptor está compuesto de tres receptores monofásicos, pero que están constituidos dentro del propio receptor. Por ejemplo, en el caso de un motor eléctrico, estos receptores serían los bobinados de dicho motor del estator, que están todos entremezclados y de los cuales pues no podemos separar uno de otro con facilidad. Entonces, vamos a ver, esto es como si fuera una caja negra
el motor que tiene pues seis bordas, ¿vale? Y tenemos que combinarlas o conectarlas a la red trifásica de una forma o de otra. Pues bien, tenemos dos posibilidades. La posibilidad en estrella, ¿vale? La representamos con este símbolo. A veces también se utiliza la letra Y para representar estrella. Eh, y lo que hacemos es conectarle a cada receptor a una de las fases, ¿vale? Y la otra fase la vamos a conectar entre sí y opcionalmente vamos a conectarla al neutro. De forma que a cada uno de los receptores internos o bobinados del motor, en este caso, le estaremos aplicando fase neutro. Tensión entre fase y neutro. A esto lo llamamos estrella. En el caso de que queramos darle más potencia, lo que haremos será conectarlo en triángulo. A veces también se representa con la letra D o delta. Y lo que haremos será a este receptor, lo representamos como si fuera una caja negra, con seis bordas. Esto puede ser también un transformador o puede ser una instalación. Lo que haremos será conectarle las tres fases a uno de los lados y al otro lado otra de las fases. Por ejemplo, le vamos a conectar al otro lado, en este caso la fase R a un lado y la fase S al otro lado. Aquí haremos lo mismo y aquí haremos lo mismo. Y a esto lo llamaremos triángulo. Bien, se llama triángulo porque también lo podemos dibujar así, donde tenemos los tres receptores que geométricamente dibujan pues un triángulo. Y la estrella pues lo mismo, podríamos dibujarlo de esta forma, donde tenemos aquí el punto neutro y tendríamos aquí la conexión en estrella. Por eso lo llamamos estrella o triángulo. En el caso del triángulo, fijaros que la tensión que le estamos aplicando es la tensión que hay entre fase y fase. La tensión mayor y la tensión en fase neutro, la tensión menor. Bien, ¿qué podemos decir de estos receptores? Bueno, pues vamos a hacer dos consideraciones. Bueno, en el caso del triángulo se me olvidó decir, pero el neutro evidentemente no se puede conectar porque no hay un punto central. Así como aquí sí que hay un punto central, que vamos a llamar neutro, que es este de aquí. Si está conectado al neutro, lo llamaremos neutro real. Si no está conectado al neutro, lo llamaremos neutro ficticio y lo representamos con la letra N'. Tanto si está conectado al neutro como si no, aquí en principio tiene que haber 0 voltios. Ahora veremos que esto ocurrirá solamente cuando estemos en caso de sistemas equilibrados. Bien, ¿qué significa sistemas equilibrados? Sistemas equilibrados significa que los tres receptores o las tres impedancias de cada uno de los receptores son iguales entre sí, tanto en módulo como en ángulo, es decir, en ohmios y en desfase. Si esto se ocurre, que el sistema está equilibrado, entonces vamos a ver qué pasa con la configuración de estrella y configuración triángulo, que vemos que es la más sencilla. En el caso de que estén desequilibrados los sistemas, es decir, que una de las fases o uno de las distintas impedancias de cada receptor sea diferente que las otras, tendremos un sistema desequilibrado. Desequilibrado. Bien, veamos. Sistemas en estrella que están equilibrados. Lo primero que vamos a ver es que la intensidad que circula por los bobinados o por los receptores son las tres iguales, es decir, que tenemos que la intensidad de la fase R, la intensidad de la fase S y la intensidad de la fase T son iguales y se puede calcular a partir de la tensión que hay entre fase neutra partido la impedancia de cada uno de los bobinados. Si no tenemos este valor, lo que sí que sabemos es que las tres intensidades van a ser iguales. Y además van a estar desfasadas entre sí 120 grados, es decir, que esta formará un ángulo 0, esta formará un ángulo 120 y esta un ángulo 240, ¿vale? Con respecto a la primera. Y puesto que las tres intensidades son iguales, cuando llegan a este punto se va a anular y aquí van a aparecer 0 voltios, es decir, que en el neutro ficticio habrá 0 voltios porque las tres intensidades se anulan. Puesto que las tres intensidades se anulan,
la intensidad que circulará por el neutro será 0 amperios y por tanto lo podremos eliminar. Entonces, el neutro no es necesario. Hasta aquí, bueno, es un poco complicado, lo mejor es que hagamos algunos montajes para que lo entendamos. Y bueno, lo veremos cuando veamos en los montajes que se entenderá mucho mejor todo este proceso. Lo importante que tengo también que decir de este sistema es que la intensidad que viene de los cables, hasta lo vamos a llamar intensidad de línea, que es la que existe fuera del receptor, esto lo vamos a llamar intensidad de fase, que es la que pasa por dentro del receptor, son iguales. Entonces decimos que intensidad de línea es igual a intensidad de fase. La que midamos fuera con una pinza perimétrica va a ser la misma que esté pasando por dentro de los bobinados o de los receptores internos. ¿Qué pasa si se desequilibra la carga? Bueno, si se desequilibra la carga, lo que nos encontramos es que las tres impedancias no son iguales, con lo cual las tres intensidades no tienen por qué ser iguales. Seguramente serán diferentes. Cada una de ellas se calculará como tensión entre fase y neutro partido de la impedancia de cada uno de ellos. Y tendremos tres valores de intensidad. ¿Qué pasa? Que como las tres intensidades son distintas, la intensidad que circula por el neutro ya no es igual a cero. Al no ser igual a cero, tenemos dos posibilidades. Si dejamos el neutro, si dejamos el conductor de neutro conectado, entonces conseguiremos que el voltaje que hay aquí, el voltaje que hay en el punto neutro, se mantenga a cero y por tanto cada receptor reciba 230 voltios o la tensión fase neutro de forma que no se vea afectado por los otros receptores. Si quitamos el neutro, es la segunda posibilidad, quitamos el conductor de neutro, entonces ahora en el neutro no hay 0 voltios y por tanto se producirá un desequilibrado entre los voltajes. Por supuesto, la conclusión que se obtiene es que cuando el sistema está equilibrado, sí que es necesario el conductor de neutro para estabilizar el neutro y forzarlo a cero, de forma que la tensión que nos llega a cada uno de los terminales no dependa de la impedancia de los otros. Esto es en el caso de cargas equilibradas y cargas equilibradas en estrella. Vamos a ver el mismo proceso cuando estamos en triángulo. En el caso del triángulo, nos encontramos, para empezar, dos corrientes. Una corriente que es la que se puede medir fuera del receptor, y dentro del receptor tendremos otra corriente que la vamos a llamar intensidad de fase, y vamos a ver que no tiene por qué ser la misma. De hecho, la intensidad que viene por aquí se bifurca y parte viene por este lado y parte viene por aquí. Entonces, bueno, sí que van a ser iguales. La intensidad que circula por la fase R va a ser igual a la intensidad que circula por la fase S y la que va a ser por la fase T. Sin embargo, no la podemos calcular directamente como antes. Sí que podemos calcular la intensidad de cada una de las fases como tensión. En este caso le estamos aplicando la tensión entre una fase y la tensión de otra fase, es decir, tensión entre fase y fase, partiendo de la impedancia, y tendríamos cuánto sería la intensidad que circula por una de las fases. Y a partir de aquí ya podemos calcular cuánto sería la intensidad que viene por fuera. La intensidad que viene por fuera, bueno, no lo vamos voy a intentar dibujarlo, pero tendríamos por un lado la intensidad de la línea, por aquí una intensidad de fase y por aquí otra intensidad de fase. Si lo dibujamos trigonométricamente tendríamos una intensidad, otra intensidad y tendríamos aquí la intensidad de línea. En este caso, la intensidad de línea nos encontramos con el mismo triángulo que nos encontrábamos en el ejercicio anterior, es decir, aquí hay 120 grados, aquí hay un lado, aquí el otro lado. El lado grande valdrá raíz de 3 cada uno de los lados pequeños. Esta será la intensidad de fase, esta será la intensidad de fase, esta será la intensidad de línea. Bueno, si no lo veis, no os preocupéis, simplemente creosla que en el caso de triángulo, la intensidad que circula por fuera es raíz de 3 veces la intensidad que circula por dentro. En este caso no hay neutro y por lo tanto nos tenemos que preocupar por ese conductor. ¿Qué pasa ahora cuando el sistema en triángulo está desequilibrado? Bueno, pues
aquí se complican mucho más los cálculos, por lo cual no lo vamos a hacer demasiado. Lo que sí que veremos es que pues, las intensidades no van a ser las mismas, puesto que cada conductor pues, consumirá cada fase una cosa diferente, ya que las impedancias serán distintas y por tanto las intensidades de las líneas también serán distintas. Lo que sí que es importante ver es que a pesar de que haya un sistema desequilibrado y no haya neutro, la tensión que le llega a cada receptor va a ser siempre constante, es decir, que al menos la tensión que le llega a la fase va a ser siempre igual a tensión fase-fase, a pesar de que los otros receptores estén desequilibrados. Bueno, estos conceptos son bastante complicados de entender así todos de golpe. Cuando hagamos un montaje con estos circuitos se entiende mucho mejor. Y bueno, vamos a intentar hacer algún ejercicio para intentar explicarlo, aunque bueno, son bastante complejos desde el punto de vista numérico. Bien, vamos a ver un ejemplo numérico sobre receptores en estrella o en triángulo y a su vez estos receptores pues tienen una componente inductiva y una componente resistiva. Entonces tenemos una red eléctrica de 220 voltios que la acoplamos entre fase y neutro, un bobinado de 25 milihenrios y una resistencia de 5 ohmios. Y me pregunta cuánto será la intensidad que consume cada receptor y la corriente que circula por el neutro. ¿Vale? Hasta aquí sería la conexión en estrella, que es el dibujo que tenemos aquí. Esta conexión, lo que haremos para hacer el cálculo numérico sería, lo primero de todo, un receptor en serie, calculamos la reactancia inductiva del bobinado como L por 2πf, me sale 7,75 ohmios. Calculamos la parte resistiva como 5 ohmios, hacemos trigonometría y obtenemos la impedancia de 9,3 ohmios con un desfase de 57 grados. Ya tenemos cuánto sería la impedancia equivalente de cada uno de los receptores. Como los tres son iguales, con calcular uno de ellos es suficiente. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos ver qué tensión le estamos aplicando a cada receptor. Sabemos que es una red de 220-50 Hz, es decir, que la tensión entre fase y fase es de 220. De ahí obtenemos la tensión que le aplicamos, en este caso, como está en estrella, sería fase neutro. Calculamos y despejamos de la ecuación y sale 220 partido raíz de 3, 127, que sería la tensión menor. Como le estamos aplicando 127 voltios a 9,3 ohmios, aplicamos la ley de Ohm y obtenemos 127 voltios partido de 9,3 ohmios, 13,65 amperios. Con lo cual tendríamos que por cada una de las líneas circula 13,65 amperios. ¿Y por el neutro? Bueno, puesto que la carga está equilibrada, la intensidad del neutro sería 0. ¿Vale? No hay que demostrarlo matemáticamente, simplemente hay que explicar que porque está equilibrada, las tres intensidades se anulan entre sí y sale por el conductor de neutro 0. Es decir, que en este caso podríamos quitar el conductor de neutro y no pasaría nada. Sigamos con el ejercicio. Dice, ahora vuelve a calcularla suponiendo que acoplamos los receptores entre dos conductores de fase, es decir, triángulo. ¿Vale? Vamos a llegar hasta aquí. Vamos a dibujarlo y tenemos la misma situación que antes, solo que los receptores están conectados entre fase y fase. Con lo cual, ¿qué tensión le estamos aplicando? Pues en este caso le estamos aplicando la tensión fase-fase, que son 220 voltios. La impedancia que tiene dicho receptor ya la hemos calculado antes, 9,3 ohmios, y me saldría que la intensidad que circula por este bobinado, o por este, o por dentro del bobinado, sería 23,65 amperios. Sin embargo, aquí en el caso del triángulo no está acabado el ejercicio porque nos falta ver cuánto sería la intensidad que circula por el conductor de línea o fuera de dicho motor o dicho receptor. Habría que multiplicar por raíz de 3 el resultado obtenido anteriormente y me sale 40,95. ¿Vale? Esta relación se cumple en los sistemas trifásicos equilibrados en triángulo, con lo cual ya tendríamos acabado el ejercicio. Por los tres cables circularía la misma corriente, 40,95 fuera y 23,65 amperios dentro de cada receptor. Y por último dice, repite el ejercicio anterior suponiendo que se produce una pérdida de fase. Bueno, si se desconecta una de las cargas, vamos a ser más estrictos. ¿Vale? Entonces,
Vamos a suponer que una de las cargas se ha desconectado. Nos encontramos con un sistema, desde el punto de vista numérico, mucho más sencillo de calcular que otras de las posibles combinaciones que podamos encontrarnos, en el que, bueno, tenemos dos fases trabajando y la tercera no. Pero estamos en triángulo. Entonces hay que ver que, por un lado, aquí le estamos aplicando tensión entre fase y fase. Podemos sacar cuánto sería la intensidad que circula por aquí, que sería la que hemos hecho antes. Tensión entre fase y fase, partida de impedancia, 23,65 amperios. Así que por la línea que viene, que circula hasta este receptor, circularía 23,65. En el caso de la T ocurriría lo mismo, por aquí circularían 23,65. Sin embargo, en el caso de la S nos encontramos el caso anterior, donde tenemos por un lado una intensidad de fase, por otro lado otra intensidad de fase y por otro lado la intensidad que viene por aquí. Aquí tendríamos que aplicar la ecuación de raíz de 3 partido de la intensidad de fase y tendríamos que por esta línea valdría 40,95. Bueno, lo que estamos viendo es que como el receptor está en triángulo, la tensión que le aplicamos a cada receptor no cambia, es 220 voltios, que es la de fase-fase. Sin embargo, cada conductor de línea, es decir, cada conductor que circula hasta el receptor, tiene una intensidad diferente, puesto que la carga está desequilibrada. No os preocupéis demasiado desde el punto de vista numérico, esto es un ejercicio bastante complejo, pero quería que vierais que, que desde el punto de vista conceptual qué es lo que está ocurriendo cuando se desequilibran una de las cargas, que sería pues, el ejemplo que me piden en el ejercicio para clarificar un poco los conceptos que estamos viendo.